Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Todos conocemos que Dios hizo, hermanos, lo imposible por amar, por cuidar, por proteger a su pueblo, Israel. Hermano, Él metió su mano cuando estaban cautivos en Egipto. Como dicen los profetas, como un padre lleva a su niño en su brazo, así el Señor guió a Israel hasta la tierra prometida. Pero lamentablemente todos sabemos que una vez el pueblo se había establecido, una vez Israel se hizo fuerte, empezaron a olvidarse de ese Dios que había tenido cuidado de ellos. Y es un peligro cuando hemos recibido las bendiciones de Dios, el creernos autosuficientes y creer que ya no dependemos de ese Dios poderoso. Y bueno, Dios les enviaba profeta tras profeta. Les envió, por ejemplo, a un profeta Isaías con palabras fuertes. Y les decía: oíd cielos y escucha tu tierra. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y los profetas les decían: si no se arrepienten, va a venir el juicio de Dios contra ustedes. Pero así como lo dice el profeta Jeremías, el pueblo no tuvo entendimiento, sino que, hermanos, se dedicaron a ir en pos de otros dioses. Adoraron a Baal, adoraron a Acera, adoraron a Moloc. Y el profeta Jeremías les dice, son palabras muy fuertes: mira, Jeremías, le dice el Señor al profeta, este pueblo ha fornicado debajo de... no hay árbol frondoso, así le decía el Señor. No hay árbol frondoso en todo Israel debajo del cual no hayan fornicado. El Señor se refería a la idolatría, porque iban y adoraban debajo de un árbol frondoso. Era un lugar seguro para practicar su idolatría. Le dice: la disoluta Israel, y yo la dejé, le di carta de divorcio, le dice el Señor al profeta Jeremías, y pensé que dejándola ir iba a regresar, pero nunca regresó. Y le dice: la pérfida, o sea, la perdida Judá, la hermana menor, también siguió el ejemplo. Me abandonaron, me dejaron. Y así como el Señor lo había prometido, en el año 722, esa fecha ustedes anótela, es muy importante. 722 antes de Cristo cayó el primer latigazo. ¿Sabe cómo se llamaba? Se llamaba Asiria. Y vinieron los asirios a Samaria, la sitiaron, llevaron cautivos a los ciudadanos, los esparcieron por todo el mundo, al mundo conocido, por supuesto. Y hasta ahí llegó la rebeldía de Israel. Más adelante pasaron un par de siglos y en el año 586 sucede el segundo golpe, esta vez ya a Judá. Cuando, hermanos, usted conoce la historia, que Nabucodonosor llega
Destruye todo, no dejaron piedra sobre piedra, quedó todo destruido. Y Judá llegó a parar a Babilonia. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Babilonia los judíos? 70 años. Todo por la desobediencia. Mire qué tremenda cuando no queremos escuchar la voz de Dios. Es como cuando el padre le dice: mira, estate quieto, te voy a dar. Y el niño sigue, ¿verdad? Molestando, brincando y haciendo. Estate quieto, no me vayas a colmar la paciencia. Porque Dios, hermano, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no quiere decir, hermano, que Él no discipline, porque sí lo hace. Y llegó el momento, hermanos, y pasaron allá 70 años. Hasta que en el año 539 surge, hermano, bueno, se da un cambio. Babilonia cae y se levanta otro imperio. ¿Cómo se llamaba? Media y Persia, o los medo-persas. Y ahí, hermanos, hubo un rey bueno que el Señor le llama mi siervo. Se llamaba Ciro. Y Ciro los deja ir, les dice, da un edicto: vaya los judíos que están aquí, que los trajo Nabucodonosor, regresen a su tierra, reconstruyan las murallas. Y regresaron 3 grupos. Yo sé que está un poquito larga la introducción, pero es importante, hermano, establecer el contexto histórico. El primero a cargo de Zorobabel. Zorobabel, hermanos, estuvo a cargo de reconstruir, mejor dicho, las murallas de la ciudad. El templo de la ciudad. El segundo fue Esdras. El segundo regreso estuvo a cargo de Esdras, el que esta noche vamos a hablar un poquito más. Y por último, hermanos, Nehemías, que ya él sí estuvo a cargo de la obra de reconstrucción de los muros. Ahora, hermano, quiero que usted piense al ver toda esta historia un poco larga, ¿cómo estaba ese Israel después de regresar de Babilonia? Espiritualmente, ¿cómo estaban? Mira, yo le aseguro, hermanos, de que habían estado lejos del templo de Dios, donde la presencia de Dios moraba. Espiritualmente estaban quebrados, hermano. Espiritualmente estaban debilitados, lejos de su tierra, pagando por las desobediencias que habían estado, por sus desobediencias. Me imagino que todavía estaban asustados. ¿Cómo? Piensen eso. Que usted le diga: lo vamos a llevar de su país lejos. Y usted pasa lejos de su familia, lejos de todos, algunas veces, o pierde su familia. Y usted se queda solo en este mundo por la desobediencia. Ellos venían mal, hermanos, de allá. Pero fíjese que Dios levanta, y esto aquí vamos entrando ya en materia. Levanta un hombre en ese tiempo que comienza un avivamiento. Dios amoroso visitando a su pueblo una vez más. Ese hombre se llamaba Esdras. ¿Y sabe qué usó Dios para empezar un avivamiento en medio de ese pueblo debilitado, ese pueblo temeroso, ese pueblo lejos de Dios? ¿Sabe qué utilizó? La predicación de su palabra. Un mensaje, una predicación bastó para que el pueblo entrara en un avivamiento y empezaran a escudriñar la palabra de Dios y se esforzaran para vivir para Dios. Dice que empezaron, hermanos, a escudriñar paso por paso hasta para cumplir con los festivales, con las fiestas, perdón, de las cabañas, etcétera, etcétera. Un mensaje, una predicación de la palabra de Dios hizo una gran diferencia en medio de ese pueblo. Y yo quiero hablarle en esta noche, hermanos y hermanas, porque la predicación de la palabra de Dios es importante. ¿Cuántos dicen amén? La predicación es la proclamación de Dios revelada. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, estas escrituras, dan testimonio de Jesucristo.
A través de la predicación, nosotros, hermanos, recibimos edificación. A través de la predicación de la palabra, recibimos exhortación y consolación. A través de la predicación de la palabra, muchos de nosotros fuimos salvos, hermano. ¿No se acuerda usted cuando Cristo lo llamó? Probablemente fue a través de un siervo que estaba al frente predicando, y el Espíritu Santo usó esa palabra y se la tiró como un flechazo al corazón, y usted vino a Jesucristo. Porque la palabra de Dios es el medio, el instrumento a través del cual Dios obra salvación, restauración y da vida eterna a los hombres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero hermanos y hermanas, aquí viene una pregunta. ¿Qué actitud? Porque puede estar un predicador ahí al frente, puede estar la exposición de la palabra, pero ¿qué actitud debemos tener ante la palabra de Dios? Fíjese que este pueblo llamaron a Esdras y le dijeron: Esdras, trae el libro de la ley, predicanos, Esdras. Y Esdras pasó al frente, hermano, con el libro. No era un libro como hoy los conocemos, era un rollo. Pero pasó. Pero este pueblo tuvo una actitud maravillosa que quiero que examinemos en esta noche. ¿Cuántos quieren examinar esta palabra conmigo, hermano? En primer lugar, ¿qué actitud debemos tener ante la palabra? Diga conmigo, número uno, diga conmigo, hambre. Otra vez, ¿cuál es la palabra? Hambre. Vea lo que dice Nehemías capítulo 8 versículo 1, ahí mismo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Dónde? En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había hablado a Israel. Deténgase ahí, por favor. Lo primero que quiero que notemos es que dice que el pueblo se reunió delante de un siervo de Dios llamado Esdras. Esdras era un sacerdote y por lo tanto era levita, es decir, era descendiente de la familia de los levitas o de la tribu de los levitas. La Biblia dice que también era un escriba diligente de la ley de Moisés. También dice la palabra acerca de este predicador que le concedió el rey Artajerjes todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre él. Qué precioso, ¿verdad? Que la palabra de Dios, que la mano de Dios esté sobre mi vida y sobre su vida. ¿No anhelará eso usted? Yo lo anhelo, hermano. Pero también Esdras dice que había preparado su corazón para inquirir la ley, para cumplirla y para enseñarla. Si era un hombre entregado a la palabra de Dios. Pero también quiero que notemos una cosa más, hermano. Y es que el pueblo quería oír el libro. Quería que el libro le fuera leído. Dice que todo el pueblo le dijeron a Esdras: tráenos el libro. Todo el pueblo, grandes y pequeños, mujeres y hombres. ¿Sabe qué querían, hermano? Que les trajeran la ley de Moisés, porque tenían hambre de la palabra de Dios. Ya no estaban para escuchar locuras de los dioses que los habían llevado a Babilonia. Ya no. Ya estaban hartos de Baal, de Acera y de Moloch y de los demás dioses, de los cananeos. Estaban hartos. Hoy tenían hambre, pero de la palabra del Dios vivo. Y por eso le dicen: tráenos el libro. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. La Nueva Traducción Viviente dice: con un mismo propósito. Y el propósito de este pueblo no era para salir de un compromiso. Voy a ir a escuchar la palabra porque es un compromiso, y si no, saber qué va a decir el pastor de mí. No era para ver quién iba a predicar.
Ah, no, es que si predica fulano, entonces sí voy, y si no, no voy. No era, hermanos, para ir a la iglesia, para ir allá a la plaza a perder su tiempo. El propósito era masticar y digerir y llenarse y salir satisfechos de la palabra de Dios. Y eso usted y yo, hermano y hermana, lo necesitamos. Y bueno fuera que de hoy en adelante pidamos también con hambre: tráenos el libro, queremos oír el libro, la ley de Dios. No filosofías, no historias, no chistes, ni siquiera anécdotas del predicador, porque eso no edifica. Que yo hice esto, que yo hago aquello, que yo soy aquí, que yo soy Superman, eso no edifica. Pero el pueblo decía: tráenos el libro, porque eso sí nos va a saciar, eso sí nos va a llenar. Habían entendido que solo la palabra de Dios puede traer gozo, seguridad, consuelo y bendición a sus vidas. Y ese debe de ser nuestro deseo también, hermanos y hermanas. ¿Sabe cuál es la primera actitud correcta? Es hambre por la palabra. Hambre. Y cuando vengamos y oigamos la palabra, no nos vayamos de aquí hasta no haber, hermanos, recibido el rema de Dios en nuestro corazón. Porque a veces, hermanos, venimos, como decía el hermano ministro de alabanza, parece que a veces, no todos por supuesto, pero algunos hermanos como que a perder el tiempo. Pero no es así, hermanos. Aquí hay algo que se expone, y eso es la bendita palabra de Dios, la cual hacéis bien, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Dele fuerte ese aplauso si es para Él. Señor, danos hambre por tu palabra. Número 2, ¿qué actitud debemos tener ante la palabra? ¿Qué actitud debemos tener ante la palabra? Número 2, diga conmigo: reverencia. Reverencia. En primer lugar, hambre. Pero en segundo lugar, reverencia. Vea lo que dice el versículo 2, ahí del mismo capítulo 8. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y oiga, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¡Qué precioso! Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbudana, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Cuál debe ser mi actitud ante la palabra de Dios? Reverencia. Fíjese, hermano, que es bien curioso que todo mundo estaba ahí, y los menciona. Dice hombres, mujeres, y dice los que podían entender. Fíjese que al buscar eso en otras versiones, uno se da cuenta que está hablando de niños. Todos, viejos y jóvenes. Niños que ya podían entender estaban delante de la predicación, delante de Esdras, para escuchar la ley de Dios. Pero fíjese qué curioso esto, hermano, porque dice que leyó desde el alba. ¿Eso qué horas es, hermano? Desde que aparece el sol, temprano por la mañana. Dice que leyó hasta el mediodía. Según los comentarios bíblicos, dicen de que leyó más de 6 horas.
la ley de Dios. Y atrás leyendo la ley de Dios, leyendo la ley de Dios, leyendo la ley de Dios. Pero me llama más la atención la actitud de este pueblo, hermano, que por 6 horas estuvieron atentos a la palabra, a la lectura de la ley de Dios. No, hombre, hermano, y fuera nosotros, ¿verdad? 45 minutos, ya no los aguantamos. Vámonos para la casa, ya no, mucho habla este. 6 horas. 6 horas. ¿Cómo se llama eso? Se llama reverencia a la palabra de Dios. ¿Por qué se debe tener reverencia a la palabra de Dios? Porque es el pensamiento divino. Porque la palabra es el hablar de Dios para nuestra vida. Esdras estuvo de pie leyendo. Y dice que cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Eso no es religiosidad, hermano. Muchos así lo catalogan. Ya viene poniendo normas. No, si es que así lo hacía el pueblo. Así lo hacía el pueblo. Claro, yo entiendo que a veces hay cosas que nos impiden, ¿verdad? Y uno dice, tengo un problema, ¿verdad? De salud que me impide, y está bien. Pero fíjese, lo que quiero apuntar es el grado de reverencia que tenía este pueblo. Que no se fueron, estuvieron atentos a la palabra de Dios. Estaba leyendo un comentario ahí de un hombre muy famoso, un comentarista, predicador muy famoso y pastor, John MacArthur. Dice: por respeto a la lectura de la palabra de Dios, como si estuvieran en presencia de Dios mismo, el pueblo estuvo de pie a todas horas de su exposición. Imagínese, hermano, que usted viniera a la iglesia y de repente ya no encontrara las sillas aquí. No, que vamos a empezar el culto, hermano, y todos, ¿verdad? Aplaudiendo y cantando al Señor y todo el mensaje así. Un día estaba en Estados Unidos en un programa de estudio que me salió, y en una universidad, en la universidad donde yo estudié, hermano, era una universidad católica, y llevaba como 2 días de haber llegado, y el primer estudiante que conocí, acuérdese que hay de todos los países del mundo, fue un ruso. Hasta el nombre me acuerdo, se llamaba Alexei Subotin. Y me dijo, mira, vamos a conocer la universidad. Y el primer lugar donde fuimos era la iglesia, la capilla. Y fíjense, cuando entramos a la capilla, porque dentro de la universidad, recuerdo una universidad católica, tenía capilla. Ingresamos, ¿verdad? Por curiosidad, no había ni misa ni nada, sino que ingresamos a ver. Muy bonito, hermano, las ventanales adornados con cuestiones artísticas, precioso aquello. Pero lo primero que me dijo es: qué diferente son las iglesias aquí, me dijo. Y yo me quedé, ¿por qué? Él iba a una iglesia, o va a una iglesia, mejor dicho, ortodoxa rusa. Y fíjense que es bien curioso que en las iglesias ortodoxas rusas, son iglesias cristianas, ¿verdad? Porque no son musulmanes, no cristianas. No hay bancas. Y le digo yo bien asombrado, yo no sabía eso. ¿Y cómo hacen? Le digo yo. Estamos parados, me dijo. ¿Y por qué hacen eso? Porque para nosotros es irreverente sentarse cuando se está predicando al frente. Mire, me quedé asombrado, hermano. Yo dije, qué bárbaro, ¿verdad? Y nosotros, hermano, a veces a la vuelta nos queda la iglesia, ¿verdad? Y no queremos ir, hermano. ¿Ya? No nos gusta. Somos, a veces, hermano, existe tanta irreverencia. No le estoy diciendo, hermano, que eso se va a practicar aquí. No, pero hermano, la reverencia es importante ante la palabra de Dios. Sí, yo no puedo concebir, hermano, que haya gente, hermano, que a los cultos llegue a mascar chicle. Y de ribete, hermano, debajo de la silla los pegan. ¿Se ha fijado a eso? Y los servidores no me van a dejar mentir.
¿Sí o no, hermano? Sí, es cierto. No puedo concebir, hermano, como decía nuestro pastor José de la Paz, que a medio culto, hermano, dice que encontró, y voy a decir la palabra así sin micrófono, un infeliz. Así dijo, a medio culto, viendo un partido de fútbol. ¿No se acuerda usted de eso? Que él contaba eso. Es irreverencia, hermano. Irreverencia. No se puede concebir, hermano. Y claro, hay excepciones, ¿verdad? A veces las sillas ya están llenas. O a veces hay hermanos que tienen problemas porque pasa y dicen, mira, yo me voy a quedar atrás porque yo salgo al baño a cada rato porque hay problemas de salud. O porque no pueden caminar mucho, entonces me quedo ahí atrás. Está bien. Pero hay gente, hermano, irreverente que llega a los cultos solo a platicar en las partes de atrás. No se moleste conmigo porque Dios conoce su corazón. Y como le digo, hay excepciones. Yo sé que hay excepciones. Pero si yo puedo, hermano, y si yo he venido a lo que he venido, yo no me voy a poner a platicar con el hermano. Ya habrá tiempo para eso. Pero mientras estamos en el culto, mi hermano Tomasito dice una expresión que me gusta: el santo culto. Porque así es, hermano. Debe de haber reverencia a la palabra de Dios. Fíjense que Jesús dio ejemplo de reverencia. Dice Hebreos capítulo 5 versículo 7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, oiga esto, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, es decir, al Padre. Él clamaba al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús fue reverente a su Padre. Y usted y yo debemos de ser reverentes también. Mire este pueblo, hermano, 6 horas y ahí estaban paraditos, ¿verdad? Queremos oír más palabras. Tenían hambre y eran reverentes a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser así, hermano? Amén, gloria a Dios. Número 3, voy avanzando porque el tiempo ya me va comiendo. Número 3, ¿qué actitud debemos tener ante la palabra? Número 3, alabanza hacia la palabra de Dios. Vea por favor lo que dice. Siempre estamos en capítulo 8 de Nehemías. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Sabe qué hacía Esdras? Cuando predicaba, mientras predicaba la palabra, bendecía al Dios Todopoderoso y decía: alabado sea Dios, bendito sea Dios. ¿O no es eso bendecir a Jehová? Quizás decía aleluya en exaltación al Señor. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? Decía amén, amén, y levantaban las manos al Señor porque estaban recibiendo la palabra de Dios. Y no quedó hasta ahí, sino que a medio culto, ante la reverencia a la palabra de Dios, se tiraron al piso, rostro en tierra, y empezaron a adorar al Señor. Mire, hermano, no nos quedemos callados cuando la palabra de Dios se predica. No, alabe a Dios por su palabra, hermano. Alabe a Dios, porque si Él nos habla es porque nos ama. Si Él nos corrige es su gran misericordia para usted y para mí. Sí, hermano. Si Él lo consuela es porque sabe que usted ya no puede, anda rendido. Y a veces la palabra viene para consolar, para animar, para exhortarle a continuar adelante. Eso es el Espíritu Santo. Ese es Dios moviéndose a través de la preciosa palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 3, ¿qué actitud debemos de tener? Alabanza. Voy rápido, hermano, porque son 5 puntos, ya termino. 4, ¿qué actitud debemos tener ante la palabra? Y esto va para los que predicamos. Así decía mi pastor, ¿verdad? Nuestro pastor, ¿verdad? Esto es para los estudiantes del bíblico, decía. Compromiso por la palabra. Compromiso, una palabra de peso. Vea lo que dice el versículo 8, versículo 7, versículo 8. Sí, solo un versículo. Esdras y unos levitas ponían el sentido de modo que entendiesen la
lectura. ¿Sabe qué hacía Esdras, el predicador? Dice que le ponía sentido a lo que decía. Era un esfuerzo por explicar bien la palabra de Dios. Estaba investigando por qué dice esto. Y hay dos ideas de por qué dice que ponía sentido, que acaso el pueblo no entendía. Lo que pasa es que acuérdese que ellos venían de Persia. Y el idioma que se hablaba allá era el arameo. El arameo. Si usted lee el libro de Esdras, sí, Esdras mayoritariamente, usted va a ver que hay cartas hacia Artajerjes de regreso, de ida. ¿En qué idioma cree que están escritos en la Biblia, en el original, en los textos originales? En arameo. Pero los libros sagrados estaban escritos en hebreo. Imagine que yo me parara aquí y empezara a hablarle inglés, hermano. And the Lord says this and that, bla, bla, bla. Usted va a salir con la mente, no entendió nada, ¿verdad? Pero Esdras hacía el trabajo de traducir por aquellos que no entendían. Pero hacía otra cosa. Este vocablo, esta parte cuando dice que ponía sentido de modo que entendiesen la lectura, lo que quiere decir es que dividía la lectura en pequeñas partes para que se entendiera. Ahora entienda los predicadores que decimos punto número 1, punto número 2, punto número 3, porque era un principio de enseñanza de Esdras. Y de esa forma, hermanos, el pueblo entendía. ¿Sabe por qué? Porque Esdras, y dice, menciona unos levitas también, tenían compromiso por la enseñanza de la palabra de Dios. Eso necesitamos en este tiempo también. Todos los que predicamos necesitamos compromiso por la palabra de Dios. Nunca se me olvidará una frase que nuestro pastor José de la Paz nos decía cuando éramos estudiantes del teológico. Nos decía: los mensajes tienen que ser paridos en las rodillas. Así nos decía. Paridos en las rodillas. ¿Qué es eso de andar bajando mensajes de internet? Así nos decía. Y lo vivió. Si hubo alguien que lo vivió fue él, hermano. Y yo le hablo mucho de él porque es mi inspiración. Yo lo recuerdo mucho. Una vez, el año pasado, que estuve trabajando con la juventud, nos invitaron, no recuerdo qué filial, creo que fue no recuerdo, WhatsApp creo que fue, a una vigilia. Pero de aquí le pedimos permiso a mi hermano Damián que nos prestara un par de micrófonos, no recuerdo qué era. Sí, nos dijo él, pero el siguiente día era domingo, entonces tienen que venir a dejarlo en la madrugada. Vaya, está bien, le dije. Y así fue, hermano, fuimos a distribuir a algunos jóvenes, los dejamos por ahí, en sus casas. Y después me vine yo, ¿verdad? Eran como las 2:30 de la madrugada, quizás. Como las 2:30, hermano. Y sorprendentemente me encontré a Gerardo. ¿Sabe qué estaba haciendo Gerardo? Barriendo. A esa hora. Pero más me sorprendí, hermano, porque la ventana de arriba estaba la luz encendida. ¿Y quién cree que asomó? El jefe. A las 2:30 de la mañana. Y le digo a Gerardo: ¿y qué está haciendo el pastor? Le digo: estudiando para la predicación, me dijo. Que era domingo y tenía que predicar 2 mensajes o 3 mensajes. Estudiando a esa hora, de rodillas. ¿Por qué? Porque había entendido que para impartir la palabra se necesita compromiso. Se necesita hacerlo, hermano, con el corazón, con amor, buscando que el pueblo se lleve algo, una palabra a sus casas. Compromiso de predicadores. Por eso nos decía él eso. Los mensajes tienen que ser paridos en las rodillas, nos decía él. ¿Qué es eso de andar copiando mensajes de otros? Eso no se hace. Busque la inspiración, la iluminación en la palabra de Dios. Porque ese era el compromiso de Esdras. Y termino, ya con esto nos vamos. ¿Qué actitud debemos tener ante la palabra? Este quizás mi punto favorito y aquí termino. Diga conmigo: reacción.
reacción. Vea lo que dice aquí Nehemías capítulo 8 versículo 9 y versículo 10. Y aquí vamos ya cerrando. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo a Jehová nuestro Dios. ¿Qué dice, hermano? No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaba Esdras con fuego de Dios en el corazón, exponiendo la palabra. ¿Y sabe qué causó eso en el corazón del pueblo? Una reacción. Lloraban. Tanto así que les tuvieron que decir: no lloren, no lloren, porque este es día dedicado a Jehová. No lloren. Porque ese pueblo, hermano, entendió la palabra, la había entendido, la atesoró en su corazón. Y sabe, se vieron a ellos mismos. Y sabe que vieron en ellos su desobediencia, su pecado, su rebeldía. Y eso causó un terrible dolor en su corazón. Y empezaron a llorar y a llorar. Hay gente que dice: mire, no sea tan duro en la predicación. Y yo difiero, porque cuando viene de la carne, hermano, se siente. Y eso no edifica, eso no bendice. Pero cuando la exhortación viene de parte de Dios, hermano, es un aliciente que llena el corazón, que sana, que cura, que bendice. Y sabe, cuando la palabra se predica, solamente pueden haber tres reacciones. O se sale, hermanos, quemado, o se sale golpeado, vapuleado, o se sale herido. Y si no me cree, la palabra así lo dice. Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego. La palabra de Dios es como fuego, hermano. Pero también dice: y como martillo que quebranta la piedra. Es decir, que en algún momento la palabra va a golpear, hermano. Nos va a golpear. Sí. Pero también dice la palabra en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que si un día la palabra lo golpea, le hace ver su realidad espiritual y que necesita arrepentirse, no se enoje con el predicador, alabe a Dios, porque Dios le está hablando a su corazón, porque Dios quiere restaurarle. Ese es el amor, la misericordia de Dios. No lloren, les decía. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, también no solo golpea, no solo hiere, no solo quema, sino que también restaura, levanta. No es un avergonzar por avergonzar. Son sinvergüenzas. No. Es, hermanos, es un restaurar, es un entristecer para restaurar. Termino diciéndole una historia así rápido. Estaba el rey Josías y estaba el templo estaba destruido, estaba en malas condiciones. Y Josías, el rey, manda y le dice a otro hombre de Dios, a un sacerdote, se llamaba Hilcías: vayan y reconstruyan el templo, le dijo. Y se fue Hilcías, hermano, con todo allá, ¿verdad? Y en la reconstrucción, quizás entre los, ¿cómo se llama?, los escombros, encontraron un libro. Y resulta que era el libro de la ley, hermano. Un libro que no había leído Israel, ni el rey ni Israel no lo habían leído en mucho tiempo. Y sale Hilcías, hermano, y recoge el libro y dice: llévatelo al rey, le dijo. Llévaselo. Y llega allá donde el rey y le dice: rey, léanlo. Y cuando lo leen, hermanos, y escucha a Josías todos los juicios por no obedecer la palabra de Dios, todo el castigo de Dios, ¿sabe qué hizo? Dice que se rasgó las vestiduras. Se rasgó, se rompió la ropa, porque entendió la palabra de Dios. Y manda el rey: vayan a preguntar a Jehová, ¿cómo vamos a hacer con esto? Que tenga misericordia del pueblo. Y dice que fueron donde una profetisa que se llamaba Hulda.
Y Hulda le dice: vayan y regresen donde Josías y díganle este mensaje. Y oiga este mensaje precioso, porque es para nosotros. Por cuanto compungiste tu corazón, Josías, todos los juicios que están en este libro van a caer sobre Israel. Todos los males que yo he dicho van a caer. Pero tú, por cuanto lastimaste, compungiste tu corazón y te humillaste y rasgaste tu vestidura, de todos estos males ni uno te tocará a ti. Y yo tendré misericordia de ti y de tu casa. ¿Sabe, hermano? El recibir o el tener una reacción a la palabra de Dios es una gran bendición, porque Dios mira la actitud del corazón. Pero si somos soberbios, ay, ¿qué me importa? Que diga lo que diga, yo sigo con mi vida. Pues también Dios lo tomará en cuenta. Pero si somos humildes, sencillos de corazón, recibiremos la exaltación, porque aquel que se humilla es exaltado, pero el que se exalta será humillado delante de Dios. Así que, hermanos, una predicación, una palabra, atesorémosla, valorémosla. ¿Por qué? Porque debemos tener una actitud de hambre por la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren tener hambre más y más por la palabra de Dios? Pero también, hermanos, reverencia por la palabra de Dios. Ser reverentes. Como decía nuestro pastor, que caiga sobre nosotros. Pidámosle al bendito Espíritu Santo, la unción del temor. ¿Se acuerda de eso? Las 7 unciones de Cristo. También debemos alabar la palabra de Dios. Debemos tener compromiso por la palabra de Dios. Y si Dios le ha hablado, no se quede en su silla. Busque la misericordia de Dios. ¿Cuántos quieren hacer eso? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Y ahí en su lugar, mientras usted ora, yo quiero hacer un llamado de 1 minuto. Si hay alguien hoy que quiera reconciliarse o quiera aceptar al Señor, levánteme su mano, por favor. Yo quiero orar por usted. Hay alguien que quiera recibir al Señor por primera vez. Ya terminó esto, es solo 30 segundos. ¿Habrá alguien hoy que quiera recibir al Señor o que quiera reconciliarse? Queremos orar por usted. Dios le bendiga al varón que pasa, bienvenido. ¿Hay alguien más hoy en esta noche? Dios le bendiga, bienvenido, la mejor decisión. Esto es importante, hermanos. Aleluya, aleluya. Ayúdeme, hermano, a orar por él, por favor. ¿Hay alguien más hoy, hermanos? ¿Alguien más hoy que quiera recibir al Señor o reconciliarse? Esta es la noche especial. Dios nos ha hablado. ¿Qué actitud debe tener? ¿Qué actitud debe de tener usted ante la palabra de Dios? Venga hoy, venga. Si no lo hay, a los que están en casa les hacemos el llamado: reciban a Cristo. Este es un día especial, un día aceptable. Vamos a orar. Digámosle: Padre, gracias por la vida de mi hermano, Señor. Gracias por su vida, Señor. Oh Dios, Él ha escuchado tu palabra y no ha sido renuente a ella, Señor. Se ha humillado, Señor, reconociendo la necesidad de ti en esta noche. Gracias, Padre, por la vida de mi hermano y los que están en casa y que reciban al Señor. Dígale conmigo: Señor, en esta noche me pongo a cuentas contigo. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Gracias por todo, Padre. Gracias por este pueblo, Señor. Ayúdanos a ser reverentes a tu palabra, a amarla, a tener hambre por ella, a alabarla, Señor, a ser comprometidos con tu palabra, escudriñarla, porque en ella tenemos la vida eterna. Pero también, Señor, a no ser, oh Dios, estáticos ante la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo.
Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios. O escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.